La Biblioteca Nacional del Perú cumple 201 años reafirmando su compromiso para ofrecer servicios bibliotecarios de calidad a todos los peruanos y peruanas. De esta manera, a través de Aló BNP, lleva lecturas en castellano y quechua de forma gratuita, mediante llamadas telefónicas que realiza un valioso equipo de voluntarios y voluntarias. Además, Tiflos BNP, servicios bibliotecarios para personas con discapacidad visual, acerca el libro, la lectura y la información en formatos accesibles como ebooks, audiolibros o impresiones en sistema braille, que además se envían a nivel nacional a través del servicio Secograma de Serpost. Libros Viajeros BNP, servicio descentralizado de acceso a la lectura, lleva libros y actividades de mediación de lectura a localidades alejadas del país en un módulo itinerante que transportan las plataformas itinerantes de acción social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También hace posible la accesibilidad a través de la Biblioteca Pública Digital, donde cada vez más usuarios y usuarias acceden a ebooks y audiolibros. La atención presencial se fortalece en nuestras sedes y estaciones de biblioteca pública, con talleres y actividades culturales, programas de formación y otras actividades dirigidas a bibliotecarios y mediadores de lectura. En la Biblioteca Nacional del Perú seguimos innovando y mejorando nuestros servicios bibliotecarios con el propósito de que más bibliotecas del país se unan a este esfuerzo de acercar la lectura, la información y la cultura a más peruanos y peruanas. La Biblioteca Nacional del Perú cumple 201 años reafirmando su compromiso para ofrecer servicios bibliotecarios de calidad a todos los peruanos y peruanas. De esta manera, a través de Aló BNP, lleva lecturas en castellano y quechua de forma gratuita, mediante llamadas telefónicas que realiza un valioso equipo de voluntarios y voluntarias. Además, Tiflos BNP, servicios bibliotecarios para personas con discapacidad visual, acerca el libro, la lectura y la información en formatos accesibles como ebooks, audiolibros o impresiones en sistema braille, que además se envían a nivel nacional a través del servicio Secograma de Serpost. Libros Viajeros BNP, servicio descentralizado de acceso a la lectura, lleva libros y actividades de mediación de lectura a localidades alejadas del país en un módulo itinerante que transportan las plataformas itinerantes de acción social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También hace posible la accesibilidad a través de la Biblioteca Pública Digital, donde cada vez más usuarios y usuarias acceden a ebooks y audiolibros. La atención presencial se fortalece en nuestras sedes y estaciones de biblioteca pública, con talleres y actividades culturales, programas de formación y otras. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Sarazú, historiador de la BNP. Le damos la bienvenida a la octava sesión del programa de Historia del Perú, cuarta edición, bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión en torno a la historia del Perú, en nuestro imaginario social, cultural y a nuestras identidades.
Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom, pueden escribir sus preguntas en el chat. A quienes nos acompañan por el Facebook, mediante los comentarios. Agradecemos que sus preguntas sean precisas y breves. Raúl Necochea López, doctor en Historia de la Universidad McGill, Quebec, Canadá, obtuvo una beca postdoctoral en la Escuela de Salud Pública Dalla Lana de la Universidad de Toronto. Está ampliamente interesado en la historia de la medicina y la ciencia, la salud sexual y reproductiva y América Latina. Escribió A History of Family Planning in 20th Century Perú en el 2014, La planificación familiar en el Perú del siglo XX en el 2016 y también coeditó Health and Medicine in Cold War Latin America en el 2020. Actualmente está escribiendo un libro sobre la historia de la atención del cáncer en la región andina. A continuación, damos la bienvenida al doctor Raúl Necochea López, quien nos presentará la conferencia El activismo latinoamericano sobre el cáncer durante la década de 1980. Adelante, doctor Necochea. Muchas gracias Daniel. Es un gusto estar acá. Gracias a la Biblioteca Nacional del Perú por esta invitación. Es un gusto estar con todos esta mañana. Y bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla para que puedan seguir lo que tengo que presentarles hoy. ¿Se ve bien? Sí, se logra ver, doctor. Muy bien. Voy a pasar entonces a compartir la versión amplia y ¿o está bien así? Bueno, podemos ver ahí, es normal. Ok, si pueden ver esto, está bien por mí porque así puedo ver mejor mis notas. Esta es una ponencia sobre el activismo latinoamericano sobre el cáncer en la década del 80 sobre todo. Sobre este proyecto quería contarles primero que resulta del libro nuevo al que Daniel se refirió, que estoy escribiendo sobre la historia del cáncer de cuello uterino, sobre todo en la región andina. El cáncer de cuello uterino o cáncer cervical fue hasta fines del siglo XX el más extendido, el más prevenible y el más letal de todos los cánceres, no solo en el Perú, sino en América Latina, entre las mujeres, según la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que está basada en Lyon, en Francia, y que tiene unas estadísticas fenomenales desde los años 70 acerca de la incidencia de diferentes tipos de cáncer. Yo me había empezado a interesar en este tema mientras escribía mi libro, este libro que pueden ver acá, sobre la planificación familiar en el Perú del siglo XX. Me empecé a interesar en esto al darme con que los primeros programas estatales de planificación familiar de los años 60 siempre estaban ligados a programas de detección de cáncer cervical o el tamizaje de cáncer cervical. En ese momento no tenía tiempo yo de pensar en por qué era así esta ligazón, pero ahora sí, eso es lo que estoy haciendo ahora. Esta ponencia trata concretamente de las estrategias llevadas a cabo por activistas de América Latina para influenciar a las agencias de cooperación internacional en salud. Me voy a enfocar en el activismo contra el cáncer dentro de la Organización Panamericana de la Salud, de manera que no estoy hablando de todas las formas posibles de activismo contra el cáncer, solamente de aquellas formuladas dentro de la agencia multinacional de salud más importante de las Américas. Y a lo que quiero llegar al final es a convencerlos de que las estrategias de estas activistas nos muestran una forma nueva y también muy interesante de pensar el desarrollo. Y lo hacen mucho hablando del cáncer de cuello uterino. Voy a asumir cierta familiaridad con algunos términos, como el examen de Papa Nicolau o el cáncer cérvico-uterino. Puedo entrar en más detalle de ser necesario. Sus comentarios en el chat me serían muy útiles si es que necesito definir algo en más detalle. Entonces, esta es una historia acerca de cómo ideas nuevas sobre la salud de la mujer se meten dentro del chip de las organizaciones de salud internacional.
La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, es la más antigua de todas estas organizaciones de salud internacional a nivel mundial. Eso es muy importante. La OPS es la más vieja de todas las que existen en el mundo. Existe desde el año 1903, más o menos, como la Junta Sanitaria Panamericana y toma el nombre de OPS o Organización Panamericana de la Salud cuando se volvió la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud de las Américas en el año 1948. O sea, volviendo hacia atrás, en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización Mundial de la Salud, que más o menos dividió al mundo en diferentes regiones administrativamente, y la OPS, que ya existía desde el año 1903, se volvió como la división para las Américas de la OMS. Las personas que abogaban por la mujer de las Américas en cuanto a salud han estado en esto al menos desde comienzos del siglo XX. O sea, esto no es para nada nuevo. Han habido viajeras curiosas, han habido conferencistas expertas, activistas, hasta que formaron un movimiento feminista regional con contornos bien definidos a comienzos de los 80s, si no antes, en toda la región. Pero la pregunta es, ¿cómo este movimiento viejo, cómo influyó organizaciones de salud internacional como la OPS? Eso no está claro, ni en las Américas ni en ningún otro lugar. A comienzos del siglo XXI, la estrategia de la OPS para prevenir el cáncer de cuello uterino tenía un claro matiz de empoderamiento de la mujer. Es decir, la posición de la OPS era y es que se tiene que considerar la perspectiva de la mujer y se tiene que dar medios adecuados a la mujer para mejorar nuestra habilidad de prevenir ese tipo de cáncer. Y esto no fue nada espontáneo en la OPS, así que me propuse investigar de dónde viene la confluencia entre actividades de control de cáncer y la promoción de la mujer. La historia del activismo pro mujer dentro de la OPS nos da la ocasión de ver la historia de las organizaciones de salud internacional a través no de un programa contra una enfermedad en particular, como la malaria o la lepra o el Chagas, que sí ha habido dentro de la OPS, porque han tenido programas especializados en enfermedades particulares. Más bien, el activismo de la OPS del que yo voy a hablar hoy día no apuntaba a una enfermedad o a otra enfermedad, sino que buscaba que se le prestara atención a las condiciones sociales y económicas que subyacen a la buena salud. Y el asunto subyacente central para estas activistas siempre fue, desde los 70, la desigualdad basada en género, que afectaba negativamente la salud de la mujer. Desde que empezaron con fuerza, poquito antes de los 80, el énfasis de este tipo de activismo fue promover una nueva forma de entender el desarrollo. Y en esta forma diferente, lo que primaba no era mejorar las condiciones económicas de los individuos, esto es importante, sino la subversión de categorías sociales que le hacen daño a la mujer, exponiéndola a riesgos de enfermedades mortales y prevenibles como el cáncer. Esto es importante porque el desarrollo desde los años 40 se definía hegemónicamente como la mejora de condiciones económicas medidas a través de metas cuantificables en rubros como la educación, el empleo o la salud. En cambio, estos activistas decían, no hay desarrollo si no prestamos atención a la desigualdad de género. En los 70 esto era algo nuevo. Ahora se habla mucho, e incluso es bastante controvertido dentro de nuestro país, la importancia de la perspectiva de género. En los 70 esto ni siquiera era, esto era demasiado nuevo, era una idea bastante de avanzada. Y esa es la clave de esta historia, en mi parecer. Alternativas a lo que es el desarrollo. Visiones alternativas de lo que es y lo que debería ser el desarrollo. Voy a pasar a este, porque es importante que sepan cómo escribí esta historia también. Para escribir esta historia me he valido de la colección muy comprensiva de documentos internos y reportes de la OPS que están digitalizados en la Internet a través del sistema IRIS. A todos quienes quieran ver dónde están y qué materiales hay, están en la Internet. He puesto el enlace ahí.
No todas las fuentes están en línea, pero todas las que hay están en portugués, en inglés y en español también. Las que no están en línea están en el archivo y biblioteca de la OPS, que está en la ciudad de Washington, D.C., y le quiero agradecer bastante a nuestra colega brasileña Eliane Pereira dos Santos, que vive ahí y dirige esa biblioteca, y también a colegas de la OPS que me facilitaron sus documentos propios y me concedieron entrevistas, como Elsa Gómez y Rebeca de los Ríos en Washington, Lili Caravantes en Guatemala, Leonor Calderón en Panamá y Elena Espinosa de Restrepo en Medellín. Entonces, esa historia tiene relevancia para el Perú, pero en realidad es una historia más grande, no es solamente una historia sobre el Perú. El cuento empieza más o menos en los años 50. Eh, Había ya varias naciones en América Latina que venían agregando estadísticas sobre cáncer en hospitales desde comienzos del el año 1900, como Argentina, Brasil, Uruguay y Perú. Incluso había registros nacionales de cáncer. El primero existe en Puerto Rico, en Chile y Colombia también tenían ellos registros nacionales de cáncer desde el año 1950. Pero a pesar de esto, a pesar de que en la región teníamos buenos datos sobre el cáncer, bueno, no buenos, pero teníamos datos sobre el cáncer, las primeras iniciativas contra el cáncer de la OPS no fueron determinadas por estadísticas creadas por instituciones latinoamericanas, sino por un grupo de expertos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. El grupo se llamaba el Grupo de Estudio de Clasificación de Lesiones Escleróticas. Es un grupo de estudio que funcionó entre el 57 y el 67. Su meta era esclarecer la incidencia de enfermedades cardiovasculares en poblaciones diversas de adultos. El grupo llevó a cabo un estudio muy importante que se llamó el Estudio Interamericano de Investigación de la Mortalidad. Su propósito era investigar muestras de 2.000 muertes en cada una de 12 ciudades diferentes. Para aumentar el potencial comparativo, agregaron una ciudad en Inglaterra, Bristol, y una ciudad en Estados Unidos, San Francisco, pero la mayoría de las 12 eran ciudades de América Latina. Ahí están en la diapositiva: Bogotá, Cali, Caracas, Guatemala, La Plata, Lima, México, Ribeirão Preto, Sao Paulo y Santiago eran las ciudades donde se hizo el estudio. Esta investigación, cuando se terminó de hacer, le dio mucha credibilidad al estudio de las enfermedades crónicas en América Latina, pues mostró que gran cantidad de las muertes de adultos se debían a males cardiovasculares y de riñón. O sea, ya no se debían a enfermedades infecciosas, no se debían a accidentes, no se debían a muertes maternas, sino a enfermedades crónicas. Más interesante para nuestros fines, unas 8.800 muertes de un total de 43.000, o sea, un 20% más o menos, se dieron por cáncer. Algunos órganos pesaban más en el estudio, en especial el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago y el cáncer de cuello uterino. Pero al momento de recomendar acciones a seguir para controlar la mortalidad por cáncer, los expertos de la OMS solo le dieron el visto bueno a una estrategia, a la estrategia de diagnóstico oportuno mediante el examen de Papa Nicolau, que es el que se usa para tamizar el cáncer de cuello uterino. Entonces, el primer foco contra el cáncer de la OPS fue contra el cáncer de cuello uterino, no contra todo tipo de cáncer, sino contra uno solo, a través de una unidad especial que crearon en 1968 llamada la Unidad de Control del Cáncer. La misión de esta unidad era, estoy citando acá lo que dice textualmente el documento: desarrollar programas para el control del cáncer cérvico-uterino para cuyo control existen ya métodos bien definidos. Entonces, nuevamente quiero insistir en esto. Lo primero en notar acá es que la primera oficina de cáncer de la OPS no se dedica a toda la variedad de una enfermedad compleja, sino a una sola. La estrategia que la OPS endosó era una que se venía usando ya en América Latina, que es la de hacer el examen de Papa Nicolau y convertirlo en parte de los servicios de planificación familiar.
Acá entonces voy a hablar un poquitito de ese vínculo. El asunto de la planificación familiar ya en el año 68 era bastante controvertido por la financiación de estos servicios por parte del gobierno de los Estados Unidos y de agencias de países del primer mundo. También por la vinculación entre esos programas e ideologías discriminatorias que apuntaban a reducir el tamaño de poblaciones de menos recursos o poblaciones indígenas o afrolatinas, y también porque la planificación familiar facilitaba que la mujer se resistiera al papel natural de ser madre. En la OPS, la planificación familiar también era algo controvertido, o sea, no solamente en la calle, sino también a nivel de organizaciones internacionales. Muchos oficiales aprobaban el uso de la planificación familiar como forma de evitar problemas de salud de la mujer, especialmente el aborto tras un embarazo no deseado, pero no como derecho de la persona. Bajo una tremenda presión política, el primer latinoamericano en dirigir la OPS, que fue el chileno Abraham Horowitz, acordó promover la planificación familiar con tal de que no impidiera las actividades preventivas y curativas normales, y estoy citando nuevamente, de otros servicios de salud. La detección del cáncer entre los servicios de planificación familiar era algo que a la vista de los estrategas de la OPS legitimaba la expansión de estos servicios de planificación familiar porque aumentaba el perfil clínico de la planificación familiar, a la vez que se reforzaba la idea de la mujer madre como persona expuesta al mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. Pero como se pueden imaginar, esta primera estrategia contra el cáncer de la OPS tiene un sesgo importante. La vigilancia epidemiológica es más que nada para mujeres en edad reproductiva, pero se le prestaba muy poquita atención a mujeres mayores, que es donde ahora sabemos que la mayor parte del cáncer de cuello uterino es en mujeres mayores después de la edad reproductiva. Y también había un sesgo en contra de las mujeres sexualmente activas que no estaban interesadas o que no podían utilizar métodos anticonceptivos. Como muchos trabajadores de salud en los 70s, los oficiales de la OPS no le prestaban atención a la relación entre el comportamiento sexual y las fuerzas sociales que le daban forma al comportamiento sexual. Varios de ellos, incluyendo el asesor regional de la OPS para el control del cáncer, un hombre llamado Daniel Joly, ellos insistían con esta estrategia basada en el Papa Nicolau porque decían que cambiar el comportamiento sexual era demasiado difícil. Entonces, como no se podía hacer eso, mejor usemos la herramienta técnica del tamizaje con Papa Nicolau ampliamente diseminado. A la vez que el tamizaje con el Papa Nicolau se volvía la estrategia de cáncer más prominente en América Latina, gracias a la OPS, había otros aspectos, otros eventos a nivel global de los 70s que fortalecían la participación de la mujer en la gobernanza de salud a nivel mundial. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, declaró el periodo de 1976 a 1985 como la década de la mujer para promover mayor igualdad entre hombres y mujeres, y de nuevo estoy citando otro documento de la ONU, para reconocer la importancia de la mujer en el mantenimiento de relaciones amistosas entre las naciones y el fortalecimiento de la paz mundial. Era un reconocimiento en parte a la prominencia de la Guerra Fría, y se decía que la mujer podía tener un rol especial en fomentar la paz en el mundo. Ah, uno de los fines centrales de quienes proponían la década de la mujer era la aceptación del vínculo causal entre el estatus social de la mujer y su bienestar económico, educativo y de salud. Este que pueden ver acá es el logo de la década de la mujer que se lanzó en el año 75 con el Año Internacional de la Mujer. Yo me compré unos pines en la internet con este logo. El tipo que me vendió esos pines me los mandó con una advertencia que decía en inglés light scratches o ligeras fallas. Era un poco profética la advertencia porque en efecto el dinamismo esperado de la década de la mujer no
no se concretó en la OPS, ni tampoco a nivel mundial mucho, por dos razones. Una, porque la OPS, desde la era de la Alianza para el Progreso del 1961, la OPS venía muy comprometida con esta idea de que el desarrollo económico era la palanca más importante para mejorar la salud de todos, sin importar el sexo. Y segundo, por la noción también muy extendida de que la mujer era y debía seguir siendo la prestadora de cuidados varios en su familia y en su comunidad. La localización del despistaje de cáncer al interior de los programas de planificación familiar era un reflejo de estas circunstancias. Porque después de todo, la planificación familiar en América Latina se pintaba como central al desarrollo económico, además de pintarse como un deber de la mujer para con sus familias. Había muy poquita atención en planificación familiar al rol del hombre. En la OPS, Abraham Horowitz terminó su periodo como director y fue sucedido por el mexicano Héctor Acuña. Este cambio fue importante por dos razones en esta historia. Primero, porque fue ocasión de evaluar qué tan bien iba la estrategia de control basada en el Papa Nicolau, que la OPS fomentaba y trataba de ayudar a los gobiernos latinoamericanos a implementar esta estrategia. Entonces había que evaluarla, había que ver cómo iba después de 5 años. Los resultados fueron decepcionantes, porque había muy poquito dato confiable que indicara mejoras en la primera mitad de los años 70. Ah, entonces, a pesar de todo el esfuerzo que se había hecho por promover el Papa Nicolau, tamizajes, no se movían los datos en la dirección de mejoras en mortalidad que queríamos ver. Segundo, fue importante la entrada de Acuña porque, bueno, además de las malas noticias, Acuña empezó a mirar críticamente al contexto socioeconómico en el cual el estatus de la mujer era bajo relativo al hombre. Acuña fue quien creó un grupo especial de mujer y salud en la OPS en el año 77. Entre los principales logros de esta oficina, que duró muy poquito tiempo, estuvo el promover la idea de que la salud de la mujer no debía ser una sola división, una sola oficinita, sino que debía estar en todas partes. El concepto de colaboración intersectorial en salud se volvió aún más relevante en esta época, a fines de los 70, porque se institucionalizó la atención primaria en salud tras la conferencia de la OMS en Alma Ata en el año 78. La atención primaria también requería colaboración intersectorial, porque los dirigentes de la década de la mujer en la ONU tuvieron una conferencia en el 80 en Copenhague, en Dinamarca, en la que también afirmaron que la falta de coordinación intersectorial minaba esfuerzos necesarios para fomentar el bienestar de la mujer. Entonces, la clave ahora era trabajo intersectorial para mejorar el bienestar y la salud de la mujer. La OPS respondió a todo esto con la creación en el año 81 de un comité especial de mujer, salud y desarrollo. Esto, acá es donde empezamos a hablar más específicamente de cambios en la dirección activista. Eh, el reporte que le dio vida a este comité de mujer, salud y desarrollo, voy a abreviarlo, voy a decir MSD de ahora en adelante. El comité que le dio vida insistía en que había una equivalencia entre el desarrollo y el crecimiento económico, y apelaba a la responsabilidad individual para conseguir metas cuantificables en salud, en empleo, en educación. Ese mismo reporte responsabilizaba a mujeres, y ahora estoy citando nuevamente del mismo reporte, mujeres ignorantes, desnutridas y exhaustas por la mala salud de sus familiares, al mismo tiempo que les hacía cumplidos a las mujeres, como cuidadoras y líderes natas que determinan la aceptación de nuevos servicios en sus comunidades. Entonces,
Hay múltiples expectativas por parte de la OPS y de muchas autoridades de salud. Estas múltiples expectativas, incluso en términos benignos, sin incentivos, sin cambios fundamentales entre proveedores de salud y pacientes o entre hombres y mujeres, eran onerosos y hasta odiosos. Eran una forma de feminizar el deber de lidiar contra la enfermedad y contra la pobreza y también de hacer que el desarrollo pareciera un deber individual de la mujer. Una cosa particular del reporte fue culpabilizar a la mujer que no iba a hacerse su chequeo de Papa Nicolau, sin preguntarse nunca por qué la mujer no iba. Acá se ponen interesantes las cosas, porque desde los años 80 el grupo MSD se fue en contra del reporte que le dio vida y terminó contribuyendo de dos formas claves a las organizaciones de salud internacional. Un poquito más de agua. Lo primero es que el MSD amplió el rango de participantes en el debate, cuyas voces e inquietudes se instalaron en el seno de la OPS como puntos focales y como miembros de organizaciones de mujeres que conocían bien de cerca lo devastador que era el cáncer de cuello uterino, que querían ser representadas en las decisiones de la OPS. El grupo de MSD se quejaba con fuerza de que no había datos certeros sobre la salud de la mujer en casi en toda la región. Y fue gracias a ellas que la OPS creó la posición de puntos focales en cada país, responsables de transmitir información sobre actividades de salud de la mujer y de promover la participación de organizaciones de mujeres en las actividades de la OPS. Al año 1982, o sea, un año después de que se creó el MSD, 32 países de la región ya tenían su punto focal, incluyendo el Perú. Con esto, mujeres muy influyentes llegaron a tener un canal directo al liderazgo de la OPS para manifestar su inconformidad con el enfoque desarrollista. Entre ellas estaban Dorla Baumann, del Buró de Mujeres de Belice, Ana Quiroga, del Centro de Mujeres Gregoria Paz en Bolivia, Vilma Espín, la fundadora de la Federación Cubana de Mujeres, Adelina Berlí, la pionera haitiana de la planificación familiar, y Lea Guido, una excombatiente sandinista y ministra de Salud en Nicaragua. Esto empezó a cambiar la cultura de la OPS. El MSD, con sus puntos focales, por ejemplo, apoyaba proyectos existentes en salud materno-infantil y en planificación familiar porque eran importantes, pero también notaba muy públicamente las fallas de la OPS en los 80s. Por ejemplo, ¿dónde está la atención a la salud mental de la mujer? ¿O por qué la OPS no trabaja más de cerca con organizaciones comunitarias lideradas por mujeres en vez de trabajar solo con médicos o con enfermeras? Y el cáncer fue un tema importante de conversación ahí. La OPS, les voy a dar un solo ejemplo. Creo que tengo una diapositiva. No, no tengo una diapositiva sobre eso, que les voy a contar nada más. Eh, un solo ejemplo. La OPS celebró un encuentro en la Ciudad de México en el año 84 que fue auspiciado por el MSD. El propósito de este encuentro fue cooperar más de cerca con ligas de voluntarias contra el cáncer. Estas ligas existían por toda América Latina. En su mayor parte estaban integradas eh, no por médicos, sino por mujeres que no eran trabajadoras de salud, eran voluntarias. Hubo un acuerdo unánime tras esta reunión de México de que estas ligas debían colaborar con varios ministerios de salud como parte de que los ministerios continuaran recibiendo asesoría técnica de la OPS. Eso es un cambio importante. Fue un reconocimiento de que estas ligas tenían un papel que cumplir diseminando información, educando al público, recolectando fondos y administrando algunas labores en tamizaje. También fue un reconocimiento importante de que el experto médico ya no es el único que cuenta en el control del cáncer, al menos ya no para la OPS, pero sin negar que la administración del Papa Nicolau seguía siendo la principal herramienta técnica para el control del cáncer cervical. Y acá, bueno, más malas noticias.
La enfermedad seguía siendo tan letal a mediados de los 80s como a mediados de los 60s. Les enseño estos datos porque la información sistemática en los 70s no es tan buena como la que hay en los 80s. Cada año más de 30.000 mujeres de América Latina y el Caribe morían de cáncer cervical. En el 85, la mortalidad estimada de mujeres entre los 35 y 64 años en nuestra región era al menos 4 veces mayor que la que había en Estados Unidos y Canadá. O sea, esta es una enfermedad en parte también de la pobreza y de la desigualdad. En estos últimos dos países, Estados Unidos y Canadá, las tasas de mortalidad eran de 6.8 y 6.5 por 100.000 casos por año. Mientras tanto, en Paraguay, Chile y México eran de 30.3, 27.7, 25.8 respectivamente, o sea, bastante más. El tamizaje con Papa Nicolau seguía sin llegar a muchas mujeres, además. Un solo ejemplo. Más del 70% de pacientes con cáncer cervical avanzado, o sea, de estadios 3 y 4, en el Hospital Sotero del Río, en Santiago, es una zona pobre de Santiago, nunca había tenido, nunca había tenido un Papa Nicolau. Y además de eso, seguían habiendo brechas enormes en cada región, con zonas rurales y zonas periurbanas, mucho peor que los promedios nacionales. Esto es de los mediados de los 80. Pero ahora un poquito más de buenas noticias. El programa de MSD legitimó y amplificó la posición contracultural de las pocas salubristas feministas que había en la OPS. La doctora Elena Espinosa de Restrepo, de Colombia, era una buena representante de esta tendencia. Espinosa era de Colombia y se unió al programa de enfermedades no transmisibles de la OPS en el año 82. Se llegó a convertir en la directora del programa de promoción y protección de la salud, que es en la OPS es la división más involucrada con la prevención del cáncer cervical. Siempre muy comprometida con aumentar el tamaño, la precisión y los registros del tamizaje basado en el Papa Nicolau. Espinosa y sus colegas abogaban por el uso de esta tecnología en los niveles más básicos de atención de salud, o sea, en los niveles de atención primaria, y también para todas las mujeres activas sexualmente, no solo para las usuarias de las clínicas de planificación familiar, sino para todas. A mediados de los 80s, médicas de la OPS como Espinosa ya no solamente habían cambiado un poquito su horizonte, ya no solo pedían mejor uso y más uso del Papa Nicolau, sino también atención a fenómenos sociales más amplios. Los programas de control de cuello, de control de cáncer de cuello uterino, a su juicio, le fallaban a las mujeres porque los servicios se concentraban en hospitales especializados en vez de los centros más asequibles a las mujeres. Les fallaban a las mujeres porque utilizaban materiales anticuados que seguían culpando a la mujer por no confiar en el personal de salud que hacía los tamizajes y por no venirse a hacerse controles. Pero rara vez criticaban médicas como Espinosa y oficiales en el programa de MSD. Rara vez el personal de salud veía sus propias fallas, brindando atención de calidad con buen trato. Y nunca, eso es también muy importante, nunca se les ocurría considerar el rol del hombre como vector del cáncer cervical. Vamos a hacer una pequeña pausa acá porque eh, en los años 80 era raro considerar el rol de la sexualidad masculina como vector de esta enfermedad, pero a personas como Espinosa y a varias otras les parecía razonable considerar el rol del hombre, dadas sus observaciones clínicas de a quién le daba más cáncer cervical. Aparte de estas observaciones, digamos, idiosincráticas, clínicas, también era una idea atractiva para una serie de investigadoras no clínicas, sino investigadoras sociales, que querían desechar acusaciones cucufatas, digamos, acerca de la promiscuidad y más bien querían concentrarse en el estudio de la sexualidad como un fenómeno importante en las economías de subsistencia de las ciudades de América Latina.
muchas mujeres pobres, estoy simplificando un argumento bien complejo de comienzos de los 80s, muchas mujeres en estos ambientes con frecuencia dependían de su habilidad de tener compañeros varones para proveer y también para protección en ambientes hostiles. El resultado era una serie de relaciones de corta duración con implicancias para la salud y el bienestar de la mujer. Mientras los hombres en estas relaciones cortitas reclamaban fidelidad sexual de la mujer en estas mismas relaciones cortitas no podía reclamar lo mismo, dada su mayor precariedad en el mercado laboral y también su temor justificado de la violencia celosa del hombre. Mientras tanto, el hombre, condicionados por prejuicios patriarcales bien extendidos que todos conocemos, tenían más parejas sexuales y sí se volvían con frecuencia vectores de enfermedades de transmisión sexual, la sífilis y la gonorrea. Hacia fines de los 80s, la OPS y varias organizaciones de salud terminaron aceptando que el virus de papiloma humano, que es una causa necesaria pero no suficiente del cáncer de cuello uterino, el virus de papiloma humano sí era un virus transmitido por vía sexual por mujeres y por hombres. Entonces, médicas como Espinosa, con sus suspicacias, habían estado muy adelantadas a su época y jugaban en pared con el programa del MSD de la OPS. Según ellas, el, el, para entender el origen del cáncer, se debía ir más, oye, perdón, me fui muy rápido. Para entender el origen del cáncer, se debía ir más allá de culpar a la mujer individualmente por no ir a hacerse el Papa Nicolau o por no seguir las indicaciones médicas dadas. Según ellas, más bien, se debía ante todo prestar atención a la pobreza de recursos dedicada a la salud preventiva, a la mala calidad de los servicios clínicos en tamizaje, en atención clínica, en seguimiento a la paciente, se debía al rol del hombre como vector de enfermedad y maltrato, y también se debía a la débil posición de las organizaciones de las mujeres dentro de las instituciones que tomaban decisiones sobre el control del cáncer. En este esquema, entonces, es un esquema bien complejo, muy rico socialmente. La promiscuidad sexual no era la raíz del problema acá, sino era un síntoma de un problema básico, que es la desigualdad de género. Era desigualdad que se manifestaba entre hombres y mujeres, se manifestaba entre trabajadores de salud, sobre todo hombres, y pacientes, mujeres. Se manifestaba entre organizaciones dirigidas por expertos y aquellas dirigidas por mujeres no expertas. Para fines de los 80s, con la colaboración de algunas médicas, tenemos una visión emergente eh, que vinculaba el desarrollo con la subversión de la desigualdad de género. Es una visión distinta a la que la OPS manejaba hasta el momento, en la que primaba, como dije antes, el uso de metas cuantificables en salud, trabajo y educación, determinadas solo por expertos y que los individuos teníamos que cumplir. El programa del MSD puso en práctica esta visión a comienzos de los años 90. Entre, entre sus varias iniciativas, y acá tengo que reconocer que hay demasiadas para poderlas mapear todas, pero lo que les quiero presentar una que viene de América Central, uno porque es bastante específica al cáncer y segundo porque está muy bien documentada. Y lo que hace es que nos muestra qué aspectos del cuidado del cáncer cervical eran los más importantes para las mujeres. Un poquito de contexto. Seguramente ustedes saben esto también. América Central a finales de los 80s sufría mucho tras guerras civiles en Nicaragua a fines de los 70s y continuas en El Salvador. Miles de gente se había quedado sin un lugar en donde vivir. Había un grupo que surgió, un grupo latinoamericano, no un grupo gringo, era un grupo de países latinoamericanos conformado por Colombia, Venezuela, Panamá y México. Se autollamaban el Grupo Contadora y tenían financiación local, pero también un poco de financiación europea y asistencia técnica de la OPS. Eh, este grupo se propuso brindar apoyo proporcionando insumos y servicios de salud.
en América Central. La iniciativa se llamaba Salud Puente para la Paz. Los puntos focales, de nuevo hay que recordar que los puntos focales siguen muy activos en todas partes. Los puntos focales del MSD, con la venia del nuevo director de la OPS, que es un hombre llamado Carlyle Guerra de Macedo, un brasileño. Ellas lanzaron un proyecto de salud materno-infantil en el año 91, que incluía prevención del cáncer cervical y afirmaba que las mujeres eran un grupo especialmente vulnerable a la violencia política. El programa de salud integral de la mujer operaba de forma descentralizada en Guatemala, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice, Panamá y República Dominicana. En vez de ver tasas bajas de exámenes de Papa Nicolau como producto del descuido individual de mujeres, las centroamericanas muy deliberadamente se aproximaban a estos temas como asuntos de desigualdad de género. Entre el año 91 y el año 94, la directora del programa, Lea Guido, en Nicaragua, y los puntos focales de esos países que mencioné, organizaron docenas de talleres con materiales producidos localmente y en colaboración con organizaciones comunitarias y gubernamentales. El propósito era concientizar al trabajador de salud, y acá estoy citando lo que me dijo una de ellas, crear una masa crítica de profesionales de salud con impacto en procesos de renovación y cambios requeridos por políticas y modelos de salud de la mujer. O sea, no por políticas y modelos de salud creadas por la OMS o por el FMI, sino creados por gente que estaba específicamente interesada en la salud de la mujer. Dos cosas breves que salieron de estos talleres para el MSD, para la OPS. Les va a parecer bien simple tal vez, pero en el contexto es bien importante que hayan surgido estos temas en los talleres. Uno, hay un consenso grande entre toda la gente que participaba en estas cosas de que las condiciones en las que se hacían los exámenes pélvicos para el Papa Nicolau eran mortificantes, se hacían sin respeto, con frecuencia con muy maltrato. Que los trabajadores de salud reconocieran esto es importante. Es una forma incipiente de reconocer que la reticencia de la mujer a someterse a estos exámenes no era ilógica, era muy razonable. Pero a la vez era claro que esto era más fácil de reconocer para algunos trabajadores que para otros trabajadores. Médicos salubristas y enfermeras admitían esto en público más fácilmente que especialistas en ginecología, lamentablemente. Estos últimos tendían a reconocer que sí había problemas sistemáticos de maltrato en los programas de Papa Nicolau en privado, pero en grupo no. Muy rara vez lo admitían en grupo y en público. La segunda cosa que es importante como eh, tema emergente de estos talleres centroamericanos es la importancia del concepto de autocuidado. El autocuidado acá no se refería a ir cumplidamente a hacerse su Papa Nicolau o a seguir los consejos médicos. La mujer no es una criatura abnegada a más no poder, que lo da todo por sus hijos, su marido, su familia. No, no. Es un sujeto de derechos, con el deber de cuidarse ante todo a sí misma. El corolario acá es que reclamar que las instituciones de salud se reorganicen en función del buen servicio de la mujer es un pedido legítimo, no es un favor. El horizonte del autocuidado no era tanto el desarrollo económico, sino el desarrollo integral de la persona. A comienzos de los 90, el MSD agarró viada dentro de la OPS. El vigor de sus programas en América Central fue clave para eso, en el contexto de esta iniciativa de Salud Puente para la Paz. También fue clave el compromiso de las trabajadoras del MSD con la noción de que para conseguir un auténtico desarrollo en salud, mejorar los ingresos de la gente no era suficiente. Lo que era impostergable era, como he dicho antes, subvertir jerarquías sociales que discriminan contra la mujer y que la ponen en riesgo de enfermedades que son mortales y prevenibles, como el cáncer cervical.
Los años 90 son importantes para este tipo de heterodoxia porque la Unión Soviética se había caído y había una apertura de diferentes espacios donde reimaginar el significado del desarrollo en América Latina. Y para concluir, les quiero enseñar cómo esto se metía dentro del chip, ya no solamente de instituciones grandes y transnacionales como la OPS, sino también de algunos gobiernos. Eh, el entonces ministro de Salud de Colombia, que es Camilo González Pozo, que no era médico, pero era ministro de Salud, nos da un ejemplo de lo que me refiero. El, organizadores del MSD lo invitaron a una conferencia en Cali sobre el tema del autocuidado en el año 91. Y González Pozo se refirió al triunfalismo del pensamiento capitalista tras la caída de la Unión Soviética, con más propuestas de libre mercado, antirregulación, como las palancas para promover el desarrollo económico. Por ahí hay un artículo bastante conocido y bastante, bueno, la gente se burla bastante de esta idea de el fin de la historia, por ejemplo, tras la caída de la Unión Soviética. No, 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 de ninguna manera, decía González Pozo, aquí no se acaba la historia. Lo que estaba surgiendo en América Latina más bien era, por un lado, sí, algo de fe en el liberalismo, pero también alternativas al neoliberalismo, con rótulos como el desarrollo a escala humana. Y acá cito, yo pienso que ese camino es un camino promisorio, pero que todavía es una búsqueda de nuevas políticas y nuevas utopías, utopías viables y necesarias, pero que tienen una gran dificultad a la hora de definir las políticas estatales. Hemos planteado como alternativa al neoliberalismo una concepción de economía de solidaridad y de democracia, y estamos buscando llenarlas de contenidos de diferentes campos. Esto es una invitación por parte del gobierno colombiano a que estas activistas se metan de lleno con mucho más ganas a la tarea de la gobernanza nacional. A mi manera de ver, y con esto concluyo, las propuestas de grupos de mujeres y las mismas mujeres del MSD que le habían invitado a Cali, bien podían y bien debían nutrir estas utopías y políticas consecuentes con ellas. La tasa de cáncer cervical en nuestra región está en bajada ahora, felizmente, pero sigue alta comparada con países de Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón. Lo terco de estas cifras es un buen recordatorio de que esta es una enfermedad compleja y también de que la visión antidiscriminación del MSD sigue sin cumplirse en nuestra región. Con más razón, entonces, hay que pensar en cómo estas lecciones deberían afectar la implementación de soluciones técnicas nuevas, como la vacunación contra el VPH o el análisis de ADN, que se hace ahora a veces como parte del diagnóstico del cáncer de cuello uterino. A nivel de toda la región, ¿cómo vamos a utilizar todas estas nuevas tecnologías nuevas? Y también el hecho de que no se ha cumplido todo lo que se aspiraba a hacer en los 70s y 80s, nos debería llevar a pensar en cómo el mismo diagnóstico, en cómo es que el cáncer cervical sigue siendo un problema de desarrollo y no solamente un problema de clínica. Y bueno, con eso voy a terminar y les agradezco mucho haberse quedado todo este rato, haberme escuchado. Voy a dejar de compartir mi pantalla y si queremos conversar un rato, estoy acá a su disposición. Gracias. Muchas gracias, doctor Necochea, por su exposición. Bueno, hay unas preguntas del público. Bueno, voy a tratar de... Hay algunas que se pueden juntar en una sola. A ver, hay una. ¿Cómo influyeron estas iniciativas de grupo y programas del MCD en la mejora de la atención médica, el acceso a los tratamientos y la conciencia pública sobre el cáncer en los años siguientes, ¿no? Usted expresó el 80 y el 90, ¿no? Pero yéndonos un poco hacia el 2000, el tema del autocuidado, la vacuna de VPH, ¿qué tanto Mm. influyó, ¿no? Este grupo y este programa de MCD? Yo creo que lo más importante que nos ha legado el programa de MSD es
es considerar que el asunto de discriminación de género y desigualdad de género tiene que ser parte de cualquier programa para controlar esa enfermedad. O sea, mayor énfasis en lo técnico o solamente no nos va a dar tanto resultado como prestarle atención al contexto de desigualdad de género que existe. Si no consideramos eso, no vamos a tener un- una mejora considerable y sostenida, como la que han tenido otros países. En otras palabras, la gran contribución de MSD para los 80s, 90s y el presente es que esta es una enfermedad en la que el asunto de género es muy, muy, muy importante. Otra consulta en relación, si se conoce, usted mencionando el punto focal de este grupo y programa del MCD, ¿no? Aterrizando un poco al Perú, ¿no? ¿Se conoce quiénes eran las que integraban ello? Si ellas también pudieron cruzar esfuerzos con otro grupo de actores fuera del sector salud, ¿no? Fuera, no sé, del ministerio, fuera de los centros hospitalarios especializados en torno al cáncer. Sí, siento mucho no haber puesto el nombre de la persona que era el punto focal del Perú. El documento que tenía las listas de las personas no incluía el nombre de esta persona, pero decía que era parte del Ministerio de Educación. Era una trabajadora alta del Ministerio de Educación, pero no decía específicamente si era la ministra de Educación en el año 81, o quién sería. O sea, a mí me habría encantado seguirle el hilo a esa historia para ver cómo es que en nuestro país el punto focal tuvo cierta influencia. Es cosas que pasan en el archivo. Hay una pregunta también del público, si en estos tiempos hay más mujeres involucradas en las políticas de salud pública en nuestra región. Porque señalaste que al principio del 80 generalmente eran hombres, ¿no? Y ahora ese panorama ha cambiado radicalmente o todavía siguen luchando dentro de estos centros burocráticos. Eh, pues por primera vez la OPS tuvo una directora mujer después de Carla El Guerra de Macedo. Em, pero es importante considerar que solamente porque cambia la cabeza de una organización, eso no significa necesariamente que la organización se vuelve más equitativa, ¿correcto? Am, pero sí, en este caso la OPS se ha vuelto un lugar en el que la discriminación contra la trabajadora mujer ya no es tolerable. De manera que en ese sentido, sobre todo a partir de los años 2000, es un ambiente mucho más acogedor para la inclusividad de género. Lo que es importante acá es que para muchas de las mujeres pioneras que estaban dirigiendo esto en los 70s y 80s, notar estos cambios es bueno, ¿no? Les alegra que se haya visto cambios, pero también les hace, en mi investigación, les hizo mucho reflexionar acerca de lo difícil que era trabajar en este ambiente machista, y que pues no quería prestarle ninguna atención a temas de género en los 70s y los 80s. Tengo una anécdota que me contó la doctora Elena Espinosa de Restrepo acerca de que una vez en Quito ella le confesó sus sospechas acerca de que los hombres tal vez eran vectores del cáncer cervical para las mujeres, y el médico quiteño casi se le viene encima, así físicamente para agredirla, por tener la audacia de sugerir algo así. Comprendo. Aquí hay otra pregunta en torno a la tasa de mortalidad de Ujú. las mujeres que sufrían cáncer de cuello uterino. En los 80 se sabe qué grupo etario era el más afectado y si ese mismo grupo etario sigue siendo los 90 y ahora en la actualidad o se ha reducido drásticamente. Esa es una buena pregunta para ver, para conversarla con colegas que trabajan más en vigilancia epidemiológica actual. En los años 70 y 80, incluso antes, la mayor concentración de cáncer de cuello uterino ocurría en mujeres más allá de los 50 años. El grupo entre 50 y 70 años era el más afectado por eso. Anecdóticamente, una cosa que sorprende mucho a varios colegas es que están viendo cáncer de cuello uterino
en mujeres cada vez menores. Pero yo de eso no, prefiero no comentar porque no es algo que yo maneje muy bien. Prefiero no. Sí, comprendo muy bien esa parte. Un poco, aterrizando un poco también, si hay un interesado que lo ha escuchado atentamente, ¿qué áreas y otros aspectos se podrían ver dentro del activismo latinoamericano sobre el cáncer, ¿no? Usted ha visto a través de las fuentes de la OPS que está en Estados Unidos, ¿no? Pero si uno radica aquí en el Perú, ¿cómo podría entrar a desarrollar esa temática, ¿no? Ujú. Uno de los aspectos más, en mi opinión, más prometedores para investigar para conocer más sobre la historia del cáncer en el Perú, tiene que ver con la historia de las, de las ligas de cáncer que teníamos acá en el Perú, o sea, de cómo el cáncer se convirtió en un tema de discusión pública. Hay, hay muy buena evidencia de que ese tema no era un tema, digamos, tabú o solamente manejado por médicos, sino que había buena discusión pública acerca de lo dramático de esta enfermedad, su incidencia, eh, ah, por parte de diferentes personas y diferentes grupos en nuestro país, al menos desde fines de los años 1910. Tengo un pequeño artículo sobre eso que salió en la historia, en la revista de Historia, Ciencia, Saúde de Río de Janeiro, pero creo que solamente la saqué en inglés. Am, Otro tema interesante acerca de nuestro país en cuanto al asunto del cáncer, debería ser qué cosa pasó, qué cosa ha venido pasando con el, el, el asunto de la extensión del Papa Nicolau. Porque cuando se volvió el Papa Nicolau como el estándar clínico para despistar el cáncer de cuello uterino, tenemos que, bueno, que considerar que en los 50 y 60 era una tecnología nueva. Entonces, cómo esta tecnología llegó a adaptarse, a adoptarse en nuestro medio, es algo que todavía no se ha hecho. Y no estoy seguro de que tantas buenas fuentes haya, pero si hay algo que ocurrió después de los años 50, es posible que algunas personas que hayan estado directamente involucradas en este tema todavía sigan vivas. Am, de manera que es algo posible. Justamente a ese detalle, ¿no? De las fuentes, ¿no? Y en qué espacios consultar, ¿no? Sean archivos de centros de salud, bibliotecas mismo, también de esos mismos centros, entrevistas a personas del área médica que han pasado en distintos tiempos, a colectivos de mujeres, pero tampoco no solamente colectivos de mujeres, ¿no? Creo que ya se puede irse hacia otros actores, ¿no? Más allá de las mujeres y sector salud. Sí, es bueno pensar en la diversidad de fuentes que puede haber para analizar este tema. En mi experiencia, ya vengo investigando esto desde el 2018, más o menos. No he tenido, no existe como el fondo, la fuente, el archivo donde todo esté juntado hermosamente, ya organizado para los que querramos contar estas historias de cáncer, sino que están por todos lados. Es el, Eso dificulta un poco la cantidad de trabajo que se puede hacer. Pero a la vez lo que nos sugiere es que es bueno considerar cooperar entre diferentes personas. Es una de las cosas que estoy haciendo con el proyecto del libro de cáncer que estoy haciendo, es que no conviene considerar esto como, solamente como una historia peruana, sino como una historia regional. El proyecto del libro que tengo es sobre la región andina e incluye Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Tenemos varias cosas en común, pero también muchos contrastes, como también hay contrastes entre regiones, ¿correcto? Entonces es heterogéneo la historia y las fuentes, pero también es importante considerar cuáles son las cosas que nos unen. ¿Y hay algunas diferencias que nos pueda adelantar por ahora?
entre las Eh, regiones? pues bueno, una de las más básicas que es, no le va a sorprender a nadie, es que el, el, el asunto, hay una división fuerte entre lo rural y lo urbano en cuanto a servicios y eso no solamente se expresa en tasas de mortalidad o en tasas de incidencia, sino también en falta de datos. Entonces, en toda la región andina, apenas entramos a tratar de investigar zonas rurales, nos vamos a dar con un silencio de fuentes tremendo. Comprendo. Bueno, Raúl Cochea, te agradecemos mucho por la exposición. De verdad ha sido un tema que a las personas le han interesado en demasía. Hay preguntas que por ahí se nos han quedado, pero tal vez para una siguiente oportunidad. Sí, Eh, ¿Hay wow. algunas palabras finales que nos podrías brindar? Estaba tratando de ver. Gracias, Daniel, por manejar todo esto. Estaba yo viendo lo que había en el chat. ¿Me puedes dar un instante? Wow, que son un montón de cosas. Buenos días, buenos días, buenos días. Solamente leyendo acá. Gracias a todos por venir. Um, Pap, está aquí yo presente. A ver. Eh, Seguramente hay cosas que no he tratado también, pero alguien dejó una pregunta acerca de ces- cesáreas, embarazo y otras pérdidas de aborto de parte de nuestra invitada Fiorella Arteta. Ahí se considera espacio temporal. Voy a pasarme esto para ver si hay alguna Sí, pregunta. hay una Ah, pregunta que eran demasiadas técnicas, entonces por ahí tampoco ocurre. correcto. Am, ok. Eh, Tal vez una palabra de cierre, ¿no? Para... sí, ok. Eh, acá alguien me dejó una pregunta acerca de la vacunación contra el VPH. ¿También se hace contra niños, para niños varones? Sí, lo cual es cierto. Y en los 70s y los 80s ni siquiera había eso, y en los 80s no había vacuna. En el 2006 recién se implementó la vacuna para niñas. Ah, ahora, muy recientemente, tenemos información acerca de una sola dosis de la vacuna puede resultar dando suficiente protección. Bueno, o sea, lo que sabemos acerca de la vacunación está cambiando. Eso es importante notarlo. Los protocolos acerca de a quiénes se pueden dar y cuándo se pueden dar también están cambiando. Entonces es importante no pensar en la vacuna VPH como un evento que ya pasó y ahora es historia. Es algo que es muy, muy, muy activo. Tal vez eso es una es una forma de reflexionar en lo que pasa después, ¿correcto? De relacionarlo con lo que he estado diciendo. Van a haber cambios tecnológicos, sin duda. Uno de ellos es obviamente el uso de la vacuna. Uno nuevo al que le he estado prestando mucha atención es al análisis de ADN de las infecciones de cáncer por el virus de VPH, porque hay algunas variaciones que son mucho más virulentas que otras. eh, y todo esto tiene que seguir siendo considerado dentro de un campo en el que las desigualdades de género van a seguir siendo importantes. El hecho de que la, 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 la vacuna, bueno, el hecho de que hemos descubierto que el VPH circula ampliamente entre la población, tanto hombres como mujeres, le ha cambiado la identidad al cáncer de cuello uterino, porque esto ya no es solamente una enfermedad de mujeres, ¿correcto? Es una enfermedad que afecta a las mujeres cuando el órgano afectado es el cuello del útero, pero también puede afectar a otros órganos. Puede haber cánceres de BPH en el cuello y cabeza, en el ano, en el pene, obviamente en el cuello uterino también. Am, Nos tiene que llevar a pensar en esto, en el hecho de que
el tema de sexualidad sigue muy, muy, muy metido, o tiene que seguir muy metido en nuestras discusiones acerca de esta enfermedad. O sea, todos estos órganos son órganos que son, bueno, se tienen que ver dentro del contexto de la violencia sexual, también dentro de contextos de placeres, ¿no? Son órganos que están muy involucrados con todo eso. Entonces, a pesar de que tenemos nuevas tecnologías y nuevos descubrimientos, el asunto de la sexualidad no nos va a dejar. Entonces, tenemos que seguirle prestando atención a esto si queremos hacer bien nuestro trabajo de prevenir y controlar estas enfermedades. Tal vez ahí es donde yo debería terminar. O sea, no dejar de prestarle atención al sexo. Sí, es absolutamente cierto ello. Bueno, y con ello, otra vez le agradecemos al doctor Necochea por su exposición. Antes de concluir esta sesión, les comentaremos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Al público asistente le agradecemos su participación el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión el lunes 21 de agosto, fecha en que el doctor Marcos Garfias Dávila presentará la conferencia Los nudos de la universidad, los actores universitarios y el Estado en el Perú de 1821 al 2021. La Biblioteca Nacional del Perú agradece el trabajo y la predisposición de todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas que colaboran en la difusión y transmisión simultánea de este programa en sus redes sociales, como la Biblioteca Municipal del Cusco, el Centro Cultural Petro Perú, la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna, la Biblioteca Comunal Municipal Sebastián Barranca de Acarí, Arequipa, el Archivo Histórico de Lambayeque, el Grupo de Investigaciones de Estudios Coloniales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Instituto Francés de Estudios Andinos, el Instituto Peruano de Estudios Arqueológicos, Fuentes Históricas del Perú, el Reportero de la Historia, Zona Arqueológica Caral, Unidad Ejecutora número 3, el Ministerio de Cultura, entre otros. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú. Gracias por su participación. Buenas tardes con todos.